¿Cómo están, hermanos? El Señor los bendiga. Estamos en la novena clase. Ya estamos terminando y me gustaría entonces que en esta clase pudiéramos redondear y revisar lo que hemos estado viendo hasta ahora. Espero que haya sido de bendición en todo lo que he estado entregando. Recuerdo de las primeras palabras que estuvimos conversando, la idea, digamos, de este curso de griego a través de un sistema virtual tiene mucho sentido cuando usted tiene un espíritu andragógico y no precisamente pedagógico. La diferencia está, como lo conversamos en la primera clase, es que usted, como un sistema andragógico para una educación de un adulto independiente y que ya maneja lo que quiere aprender y lo que no quiere aprender, en la que usted es el artífice de el andamiaje de conocimientos que está agregando entonces a su vida. Así que si usted tiene un sistema andragógico que está administrando los recursos de conocimiento, sin duda esto es más bien un inicio para que usted pueda comenzar a estudiar y a introducirse en lo que significa el griego. Es una materia inductiva que se está induciendo al griego. Hay mucho más que aprender, hay mucho más que decir, que probablemente nos vamos a estar viendo en un griego 2, pero por lo pronto, si a usted le gusta el tema, la idea es que baje algunos libros de internet, yo les he recomendado algunos, y esté estudiando para que le dé sentido entonces a estas palabras griegas que usted ha estado estudiando en estos 2 meses. Bien, como ya lo estuvimos viendo, los verbos se van a traducir de dos maneras. Un verbo real, que está dado por el verbo indicativo, y los verbos deseo, que está dado por el imperativo, subjuntivo y optativo. Entonces el cuadro muestra lo que nosotros hemos estado viendo, pero me gustaría que se quedara con una idea bien, bien sencilla, bien directa en su conocimiento. Tenemos los verbos reales y tenemos los verbos deseo. Siempre tiene que estar constantemente revisando si es real o deseo. Y dentro de los niveles de deseo, entonces está muy bien claro los imperativos, subjuntivos y optativos que están en la escala que les mostré en una figura. Entonces, ya usted tiene que estar separando constantemente este tipo de verbo real o deseo. Seguido a eso están los verbos que no son personales, que no indican una persona, y están los participios y los infinitivos. Muy importante en este sistema verbal es que es un adjetivo verbal en el primer caso de los participios y un sustantivo verbal en los infinitivos. Importantísimo, les decía yo, que el participio verbal no indica tiempo, tiene aspecto que lo ubica dentro de un sistema de tiempo, pero no indica tiempo. Si lo traduzco, digamos, a nuestro español, sería un gerundio, algo que está siendo ejecutado. Está siendo ejecutado. Él está viniendo, por ejemplo, él está viniendo. ¿De cuándo se emplean entonces estos participios? Él está viniendo. Desde que él estuvo predicando, él dice está viniendo. Y si nosotros nos preguntamos ahora qué es lo que está ocurriendo, él está viniendo. Sin duda, el Señor Jesús viene y está en la condición de viniendo. El sustantivo infinitivo va a estar indicando más bien una cualidad de forma específica, un nombre a lo que está diciendo, como cantar, como el infinitivo de cada verbo: cantar, andar, caminar, predicar. Entonces está como sustantivo, como nombre, pero además indica entonces una acción. También, al igual que el participio, no indica tiempo, pero sí está sujeto, digamos, a todos los aspectos normales
un poquito más acotado que como está la parte de abajo. O sea, son infinitivos presente, aoristo, perfecto y futuro. Entonces, detengámonos un momento en el verbo Amy, ser o estar, porque es un verbo sumamente importante. Está en la traducción ser, estar, parecer, haber, existir. Entonces, en el cuadrito que ustedes están viendo ahora, van a estar revisando justamente las personas que están acá. El yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, él, vosotros sois, ellos son, como indicativo. Pero fíjense en el imperativo. Este soy, en este caso es como es un deseo, es sé tú, porque está dado como una ordenanza. En cambio, en el subjuntivo está sea. Entonces, en el infinitivo, el sustantivo verbal, ser, como ya lo hemos visto, y participio siendo. Está siendo, está viniendo, está caminando, está predicando. Entonces, esto es en presente. Fíjense que en el imperfecto, lógicamente imperativo no existe, ni en el subjuntivo tampoco, no está, no se podría decir, en el imperativo era como una ordenanza, eras tú, sé tú, no existe ahí. Entonces, solamente está en indicativo imperfecto, donde es una acción pasada que se observa o que está a su efecto en la actualidad también todavía. Entonces, era, futuro, seré. Lo mismo que en el imperfecto, en infinitivo y participio, pero el futuro podría ser haber de ser, habiendo de ser, en participio. Entonces, es importante que usted tenga esta tabla para que por lo menos se ubique en el contexto, pero siempre voy a estar haciendo referencia de que no necesita en este curso aprendérselo de memoria, pues el uso de estos verbos lo va a estar usted refrescando constantemente, pero tiene un programa que se lo puede bajar desde internet, como el ISOR, también está el Baby Word y también está, por ejemplo, los que tienen este programa Logos. También tiene toda una parte verbal de griego que es importante también hacer referencia. Pero también le di la posibilidad que usted bajara el programa en su celular, que es bastante bueno. Lo único que tiene que tener cuidado, como lo conversamos desde el comienzo, es que eso está hecho en inglés. Luego la transliteración es, es una traducción para una persona de habla inglesa. Tiene que tener cuidado con eso, porque algunos insistieron en colocar esa transliteración. Entonces, revisemos nuevamente el verbo ser estar en las distintas personas que están indicando acá. Por ejemplo, esto, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, aquí voy a estar mostrando, no, uk, eimi, ego, ho, Christos. Yo no soy el Cristo. Está en este orden. Yo no soy el Cristo. El Cristo. Fíjense que ese Amy que está ahí está entonces en un indicativo presente. Voz activa, él está diciendo, yo no soy el Cristo. Es primera persona singular. Primera persona singular, yo. Yo no soy el Cristo. O sea, la segunda frase que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son kai ekeinai, esin, eisin.
Kai, Ekeinai, Eisin. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, este Eisin que está acá, ellas son las que dan testimonio de mí, está en un indicativo presente, activo, tercera persona plural. Ellas son, ¿qué cosa? Las escrituras. Ellos son los que dan testimonio de mí. Tercera persona plural. Las escrituras. Entonces la frase está armónica en ese eisin, para que usted lo vea entonces declinado de qué manera está siendo trabajado en esta frase, solamente cambiando la persona. Porque si usted indica acá, está indicativo presente activo, indicativo presente activo, pero esta es tercera persona plural. La tercera frase es: y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ei judíos, ei tu teu, eiteina, oi litoi, autoi, artoi, genentai. Si tú eres hijo de Dios, judíos, hei tu teu. Si tú eres hijo de Dios, ese eres que está acá, está en este ei que está ahí, tu teu, hijo de Dios. Importante que en los vocabularios griegos, lo agrego también ahora para que usted lo revise, van a haber siempre tres palabras que van a hablar de hijo, como como judíos. Este judíos es uno que hace referencia a un hijo maduro, a un hijo mayor, a uno que está llevando adelante entonces la obra que Dios le estaba encargando. Es un hijo que ha entendido. Si tú eres un hijo de Dios, uno que ya ha estado maduro y que entiende, dile entonces a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces ese ei, que es un verbo eimi, indicativo presente, activo, segunda persona singular. Está de la misma manera, indicativo presente activo en segunda persona singular. Segunda persona, yo, tú, él, yo, tú. Tú, si eres hijo de Dios, entonces dile a estas piedras. Detengámonos entonces en este ejemplo que ustedes ya lo han visto en distintas tareas y han estado trabajando. Este primer versículo de Juan, que está tan claramente separado en tres frases, que tiene sujeto, verbo y ese predicado que está funcionando ahí, como ese complemento. O sea, el primero está entonces este verbo que está acá, en logos, en, que lo puse acá, es el verbo eimi, indicativo imperfecto. Entonces, para que usted recuerde, imperfecto, que va desde el pasado hasta el presente, vemos todavía en el presente lo que está ocurriendo, y siempre entonces va a estar constantemente en el presente. Cuando las personas del 2500 estén revisando el texto, van a estar diciendo, y aún está presente, si es que el Señor lógicamente no ha venido antes, está presente. En Arge, en Hologos, en el comienzo, ya existía el Logos, ya existía el Logos completo. En el comienzo, o sea, en un comienzo de todas las cosas sería ese comienzo en Arge,
ya existía el logos. Entonces aquí este logos aparece como sujeto. La segunda frase entonces es: y el logos estaba junto o frente a Dios. Frente a Dios. Y tiene entonces el mismo sistema verbal en indicativo imperfecto activo. En el comienzo ya existía, cuando estamos acá, ese activo es él existía, no que otra persona lo estaba haciendo existir, él existía, él ya era. Entonces es muy fuerte lo que está ocurriendo ahí, ya era, ya estaba, ya existía el logos. Y el verbo, el logos, perdón, estaba junto a Dios. Nuevamente la tercera frase: y Dios era en el logos. Pero en la frase nosotros la tenemos ordenada así: y el logos era Dios. Así lo entendemos nosotros en nuestro español. Nuevamente, el verbo imperfecto no ha cambiado de eso. Esto estaba en el pasado y sigue vigente en el presente. Entonces, en el comienzo ya existía, ya estaba, ya era el logos, y el logos estaba, ya existía, era junto a Dios. O sea, no está hablando de la misma persona, porque algo que seguramente usted va a entender en las próximas clases, este, este pronombre, ho, logos, el verbo que está ahí, está haciendo mención, cuando lo dice de esa manera, está haciendo mención a un logos que está siendo tratado en la conversación. Es como que se estuviera diciendo: en el principio estaba de esta palabra, este logos que nosotros ya hemos estado hablando. Todo lo que hemos estado hablando respecto al logos, este es lo que nosotros estamos conversando. Entonces, es un logos usado cuando está ese pronombre ho, logos. En el comienzo ya existía este verbo, este logos, estas palabras que nosotros estamos conversando ahora. Y el logos estaba junto, ya existía junto a Dios, ya estaba. No tienen una diferencia de tiempo ahí, estaba junto a Dios y el logos. Si por ese motivo en esta frase, en la segunda frase, hubiese puesto kai ho logos en proston ho theon, entonces lo hubiese hecho igual. Se está refiriendo, entonces, si hubiese puesto así, hubiese puesto que Dios y el logos son la misma persona. Pero Juan lo separó muy bien acá, solamente dando de este logos que estamos hablando, ¿sí? Y el logos y la palabra, la de la que estamos hablando, está junto a Dios. Sí, no está reforzando Dios, porque se está refiriendo justamente al Señor. Pero está diciendo acá que este logos estaba frente a Dios, a la altura de Dios, al lado de Dios, haciéndolo igual a Dios. Sí, sin duda, hermano mío, ahí ya está la Trinidad de Dios. Aquí ya hay dos personas, a lo menos. Estaba el logos y estaba Dios, en la misma altura, en la misma posición y en el mismo tiempo. Finalmente, y el logos era, o existía, o estaba, y estaba en Dios, o era Dios, o existía en Dios. ¿Sí? Ese es el punto principal. Entonces, esta frase es interesante porque denota mucha acción y mucho tiempo, que es lo que está pasando. Aquí está encerrado ya la Trinidad de Dios de frentón, porque está hablando de algo que son completamente distintos, que están uno al lado del otro y en la misma posición. Entonces, trabajemos esta versión, que usted ya la conoce, y usted ha hecho tareas ya en base a esto.
Cuando entendemos el versículo 1, y en el versículo 2 está diciendo entonces él, perdón, él, este, ¿sí? El mismo, este logos, era en el principio frente a Dios. O sea, está reforzando el versículo 1. El sujeto en este caso es hutos, en. Hutos es el mismo. O sea, si alguien sabe algo de inglés, sería himself, himself, el mismo. O sea, hutos en arge pros ton theon. Eh, en él estaba en el principio frente o al lado de Dios. O sea, se da cuenta que está reforzando el versículo 1 ahí, para terminar entonces en este versículo 3, que le va a dar una connotación muy, muy interesante. Panta, vía, ustedes ya esa es una producción, está contraída solamente ahí, panta vi, autu, egeneto kai, choris autu, egeneto ude en jo, hegonen. Panta, todo a través del mismo fue hecho, fue realizado. Y sin él, lo que fue hecho, nada de esto hubiese sido hecho. Sí, está hablando de un principio donde las cosas fueron creadas. Todo fue hecho, realizado por medio de él. Entonces, tratemos de hacer una versión. En el comienzo de la creación, ¿por qué digo en el comienzo de la creación? Ya existía y sigue existiendo aún el logos, porque estoy diciendo esto, ¿no es cierto? Es el verbo ser estar, indicativo imperfecto, es un verbo real que parte en el pasado, pero nosotros lo vemos aún en el presente y sigue existiendo en el presente. Entonces, en el comienzo de la creación ya existía y sigue existiendo aún el logos. Y el logos existía y sigue aún frente a Dios. Y Dios existía y sigue aún en el logos. Entonces, miren, hermanos míos, perdónenme que me meta un poquito en hebreo acá, pero es muy importante porque está dentro del contexto. En Arge está empleando la misma palabra que está empleando Juan acá, en Arge. Entonces, la traducción Berechit, Vará, Elohim, la versión Septuaginta, que tradujo entonces el hebreo al griego, lo plantea así: en Arge, en el principio, en el comienzo, creó, creó, aquí fíjense bien, Dios, sí, Elohim, el Dios del que estamos hablando aquí, en este punto. Vamos a hablar de Dios, este es el tema principal, diría entonces en esta versión griega. Pero fíjense bien acá, en el versículo 1 de Génesis. Bereshit, en el comienzo, Vará, creó, es muy importante ese Vará, porque ese Vará es un creó sobre la nada, no había nada, nosotros creamos, nosotros los hombres de este mundo creamos sobre algo, vamos desarrollando ideas sobre algo. Aquí no había nada, Bará, por eso es muy monopolio de Génesis capítulo 1. Las demás palabras, Bará, en hebreo, que van a aparecer acá, van a estar siempre haciendo referencia a Génesis capítulo 1. En el comienzo creó sobre la nada Elohim. Elohim. Sí, el Señor, el Dios. Ton Uranon, el cielo, Kai ton Gen, la tierra. Elohim et Hachamayin at et Haaret.
la, la tierra. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando entonces este Juan capítulo 1 hasta el versículo 3? Fíjese bien el versículo 3 que lo puse acá en forma intencional. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Exactamente está hablando de la creación. Entonces, Juan, en este texto que está acá, en Logos, en el comienzo ya existía, ya era el Logos, ya estaba la palabra con la que se hizo el cielo y la tierra, y el Logos, y este Logos, estaba frente a Dios, estaba unido a Dios, estaba junto a Dios, creando todas las cosas a través de la palabra. Y el Logos era Dios. Lo que está haciendo Juan acá en forma específica es que está continuando la versión de Génesis 1, la narrativa del Antiguo Testamento. Toma Juan toda esta narrativa del capítulo 1 y el entendimiento de Génesis completo, pero específicamente en Génesis 1, y continúa adelante con esta verdad, ahora diciendo, esto que está acá, esto era el verbo que estaba junto a Dios, exactamente, en este caso, Elohim. Para terminar entonces en el versículo 3, diciendo, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por qué Él? Todas cosas por medio de la palabra, del Logos. Y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso todas las cosas fueron creadas por medio de Él, para Él y por Él. ¿Se está entendiendo? Entonces Juan aquí está mostrando y revelando exactamente la continuación de Génesis capítulo 1. Entonces, mire este versículo 14. Se kai hologos sarg egeneto. Ese egeneto, verbo indicativo aoristo, ya lo entiendes, un verbo real pasado en forma puntual. Y el logos fue hecho carne. Y fíjese en el detalle. Voz media, tercera persona singular. Verbo indicativo aoristo, voz media. ¿Quién lo hizo carne? ¿El Padre? ¿El Dios? No. Él mismo, esto sería, él mismo ejecutó la acción de ser hecho carne. Él mismo ejecutó la acción en sí mismo de ser hecho carne. Tercera persona singular. Yo, tú, él. Él mismo se realizó la acción de ser hecho carne. Kaijo logos sarg. Egeneto. Esquenosen. Morar, habitar en tabernáculo. Indicativo, verbo indicativo, aoristo, tercera persona singular. Y habitó, y moró, e hizo su tabernáculo. Tercera persona singular. Yo, tú, él. Él moró, habitó, hizo su tabernáculo en medio de nosotros. En Gemín. En nosotros. Etea sameta. Emea etea semeta. Verbo indicativo aoristo. Este que está acá. O sea, vimos, apreciamos su doxa, autú. Doxan, autú, gloria, autú, el de él. Nosotros observamos la gloria que él tenía, que venía con él.
Fíjense nuevamente la palabra. ETA, sameta. Ver, mirar con atención, contemplar, a menudo utilizado en espectáculos públicos. Nosotros estamos expectantes de lo que él hizo, de personas importantes que se miran con admiración, ese es el sentido de la palabra, en el sentido de visitar, reunirse con una persona, estar con él, poder conversar con él y observar y contemplar de todo lo que él hizo. Eso es lo que ocurrió ahí. Entonces contemplamos su gloria de él mismo. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verbo indicativo aoristo, nuevamente, voz media, primera persona, ahora plural. Voz media. Nosotros somos los que generamos la acción de contemplar. O sea, no es que lo contemplaron allá, sino que o sea, ellos lo contemplaron porque ellos indujeron la acción en ellos mismos de contemplar, de verlo y poder conversar con él, visitarlo, reunirse con la persona. Si usted quisiera entonces ahora, si lo quisiera, ya estoy predicando en este momento, pero si usted quisiera tener esta forma de contemplar, lo puede hacer, pero lo tiene que hacer de esta manera, en voz media. O sea, yo mismo induzco en mí la acción de contemplar, de revisar, de verlo, de analizarlo, de poder visitarlo en su espíritu, de todo lo que él ha hecho. Entonces nosotros vimos su gloria, doxan, gloria, como la del unigénito del Patros, del Padre, lleno de gracia, Kai, el, el Eteias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, finalmente, esto es lo que usted tiene que estar haciendo constantemente con el texto griego. Estás revisando los verbos, todos los, ¿cómo se llaman? Los que hemos estado revisando, como las preposiciones, los sustantivos, las acciones sustantivas, los adjetivos, las acciones adjetivas, los verbos adjetivos. Estás revisándolo y poder entonces darle un sentido a estas palabras en base a lo que usted está entendiendo del texto. Mi querido, entonces el Señor le bendiga, pueda revisar esta última varias veces para darle sentido a todo lo que hemos estado estudiando, que esa era mi idea de esta clase final. Lógicamente ya no hay tarea, sino voy a estar esperando las tareas que ustedes me entreguen ahora. El Señor los bendiga, que estén muy bien.